aquí donde me la mandaste. Aquí está. Ah, es que la tengo en otra. Voy a cerrarle esto. Edgar Amador. Muy buenas noches, gracias por estar conectados, conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo este viernes 7 de marzo. Así es, pues muy contentas de llegar a este viernes y llevarles mucha información en esta emisión de Dos con Todo, donde le tenemos pues los detalles e información de esta reunión que sostuvo el secretario de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con los titulares del con el titular del FBI para pues abordar temas de la cooperación en aspectos de seguridad. Una reunión sin duda muy importante frente a este contexto de postergación y de espera de qué va a pasar con los aranceles y esa decisión de Donald Trump, ¿verdad? Sí, Rumi, también les tenemos información sobre el anuncio que hace la presidenta Claudia Sheinbaum de cambiar al titular de la Secretaría de Hacienda. Sí, ya hay un sustituto para el secretario de Hacienda. Les tenemos detalles de quién es, de qué personaje se trata, y también hay datos sobre lo que esperan las mexicanas después de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Encuestas señalan, por ejemplo, una mejoría en sus derechos, pero también pues más participación en la política. Los datos están bastante interesantes, así que no se lo pierdan, acompáñenos y ya arrancamos con Dos con Todo. Entonces, déjenos un like. Y bueno, pues damos inicio con la emisión de este Dos con Todo, este viernes 7 de marzo, y vamos a arrancar con la información de esta reunión que sostiene Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de aquí del Gobierno de México, en este encuentro con el director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés en Estados Unidos, con Kash Patel. Es un encuentro que fue catalogado por la institución estadounidense como una reunión que ayuda a fortalecer la alianza que existe entre ambos países en materia de seguridad. La noticia sobre dicha reunión fue dada a conocer por el propio FBI a través de una comunicación que compartió en sus redes sociales oficiales, en la cual se indicó que el encuentro se dio en el marco de la reciente extradición hacia Estados Unidos, o más bien reciente entrega, porque ya ves que las autoridades señalaron que no era una extradición, de la entrega de 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Kash Patel dio la bienvenida a los funcionarios mexicanos a la sede del FBI para una reunión que marcó un hito histórico con la deportación de estos 29 capos de la droga, incluido
8 sujetos que estaban en los objetivos de interés del propio FBI. La reunión, de acuerdo con lo que establece y destaca esta publicación del FBI, dice: la reunión fortalece nuestra alianza en pos de la justicia y la seguridad comunitaria. El mensaje del FBI vino acompañado con una fotografía en la que se muestra a Omar García Harfuch junto a Kash Patel y Francisco Almazán Baricio, que es el director del Centro Nacional de Inteligencia Mexicana. Ahí pueden ver en estos momentos en pantalla esta publicación que les hago mención del FBI y la fotografía. Más allá de darse a conocer el encuentro, ni la institución de seguridad estadounidense ni el secretario de Seguridad mexicano han brindado hasta el momento mayores detalles de lo que se abordó en esta reunión. Pues ya vemos ahí la imagen, Romy, de la reunión entre el titular de la Secretaría de Seguridad de México, aquí Omar García Harfuch, y el titular del FBI. También hay información sobre una sentencia que da la jueza Berilyn Alain Howell en la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington. Ella sentenció este 7 de marzo a cadena perpetua a Rubén Oseguera González, identificado por las autoridades como El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación. Fue sentenciado por tráfico de cocaína y metanfetamina, así como por haber portado un arma de fuego en relación con crímenes de narcóticos. Al dictar sentencia al hijo de El Mencho, la juzgadora federal indicó que en su decisión de enviarlo, de ser privado de la libertad por el resto de sus días, tiene que ver con un caso notorio que involucra el trasiego de drogas y la violencia que había en México generada por esta organización delincuencial identificada como el Cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía de Estados Unidos pidió desde el 14 de febrero cadena perpetua para El Menchito por haber traficado cocaína y metanfetamina. La Fiscalía de Estados Unidos también solicitó que se le impusiera una multa de 12.6 mil millones de dólares. Pues, y fíjate que nada más para abordar un poquito, porque estamos hablando precisamente del primer círculo del Mencho, hoy precisamente la Fiscalía General de la República, ya ves que hace unos días detuvieron a don Rodo, que es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, de El Mencho, y precisamente hoy la Fiscalía General de la República también daba a conocer que ya se vinculó a proceso a don Rodo por delitos, por la probable responsabilidad en delitos de portación de arma de fuego, de posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos. Es una vinculación a proceso, luego que obtuvieron todos los elementos de prueba y sigue el proceso, pero bueno, también vemos cómo no solamente pareciera que se está acercando, se está cerrando el cerco en el caso del Cártel Jalisco, en el caso del Cártel Sinaloa, sino también en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y tenemos también más información pues con respecto a nombramientos, Monse. Sí, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Rogelio Ramírez de la O como su asesor económico internacional, por lo que a partir de mañana Edgar Amador Zamora asumirá la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En un mensaje en sus redes sociales, la presidenta expuso lo siguiente: he decidido nombrar a Rogelio Ramírez de la O asesor económico. Es un economista extraordinario y tenemos la fortuna de que siga colaborando con nosotros. A partir de mañana, el maestro Edgar Amador Zamora será el secretario de Hacienda. También en un video que comparte la presidenta en su cuenta de X, destacó que Ramírez de la O ya había anunciado que se quedaría en su administración hasta diciembre, pero fue ahora, en marzo, cuando decidió dejar el cargo en la Secretaría de Hacienda para asumir la posición de asesor internacional. El economista detalló que su salida de la Secretaría de Hacienda se debe a compromisos familiares fuera del país. Vamos a escuchar cómo hicieron el anuncio el día de hoy. Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy quiero anunciarles que el doctor Rogelio Ramírez de la O
le he pedido que me ayude en una tarea muy especial, que es asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos. Quiero decirles además que cuando invité a Rogelio, el mejor economista que tiene nuestro país sin duda, cuando le dije que se quedara, porque fue secretario de Hacienda con el presidente López Obrador, me dijo, está bien, pero te acompaño hasta diciembre, y se quedó hasta febrero. Y la verdad es que le agradezco mucho, le ayudó mucho al presidente López Obrador, le ayudó mucho a México, siempre le ha ayudado mucho a México como secretario de Hacienda, y ahora nos va a seguir ayudando al país desde esta nueva tarea que va a tener. Muchísimas gracias, Rogelio, la verdad. Y quiero informarles que ahora entra como secretario de Hacienda el maestro Edgar Amador. Edgar es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene una maestría también en Economía por el Colegio de México, ha sido asesor y ha trabajado en diversas instituciones financieras, nacionales e internacionales, y hasta hace poco estuvo como asesor en el Banco de México y lleva ya un rato con nosotros como subsecretario de Hacienda. Y hoy pues toma el cargo de secretario de Hacienda y tenemos un gran equipo en la Secretaría de Hacienda. Así que México tiene una economía muy fuerte y tenemos pues, excelentes colaboradores y siempre nos va a ir muy bien. Así que, Rogelio, no sé si quieras comentar algo. Presidenta, con su permiso. Para mí, como mexicano y economista dedicado a México en toda mi carrera, es un orgullo haber sido invitado a permanecer al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a partir del 1 de octubre pasado. Lo hice con dedicación y lo mejor de mi voluntad durante el tiempo que me fue posible. Son mis compromisos familiares fuera del país los que me llevan a esa fecha comprometido para mi retorno, situación que he comentado con la presidenta. Fue de especial importancia cumplir con sus instrucciones para en el presupuesto de 2025 y en la política fiscal y financiera diéramos la oportunidad y la prioridad a la población más desprotegida, así como a la inversión en un marco de normalización del nivel de deuda pública. Todo lo anterior ha sido fundamental para permitir al gobierno y al país transitar por esta etapa de incertidumbre global y de altas tasas de interés. La Secretaría de Hacienda tiene cuadros de profesionales de gran capacidad y compromiso con México. Este equipo se mantiene, a ellos doy mi reconocimiento y les agradezco lo mucho que me enseñaron sobre las múltiples labores de esta Secretaría. A mis colegas de gabinete les doy las gracias por su solidaridad y profesionalismo. A todo el personal de la Secretaría, con quienes he convivido diariamente, mi sincero agradecimiento por su entrega y capacidad. He aceptado la invitación de la presidenta de servir como su asesor personal en asuntos internacionales, lo que desde luego haré frente a las situaciones que se enfrentan. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias, presidenta. Presidenta, primero que nada, agradecerle el enorme honor que nos ha conferido al ponernos al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del país. Si me permite, señor secretario, me considero desde hace muchos años uno de sus discípulos. Ha sido un honor trabajar con usted y confiar hacia el gobierno, hacia los inversionistas, hacia la sociedad, que estamos comprometidos con la estabilidad macroeconómica establecida en el paquete fiscal para el año 2025 y hacia adelante. Estamos comprometidos con la estabilidad financiera, con la estabilidad de nuestra moneda y la estabilidad
macroeconómica con el fin de que la economía del país crezca sobre bases sólidas y que se confirmen y se cumplan los objetivos de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Presidente, muchas gracias. Y sobre todo decirles que tanto la honestidad, honradez de Rogelio, su profesionalismo, es un economista brillante, y pues el agradecimiento porque va a seguir con nosotros en esta tarea tan importante, y también la honestidad, la honradez de Edgar Amador y el gran equipo que tenemos en la Secretaría de Hacienda. Y como saben, nuestro compromiso siempre con el pueblo de México. Gracias a todos y a todas. Bueno, ese es el anuncio que hace el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, como vieron, pues junto a Rogelio Ramírez de la O y a Edgar Amador Zamora, quien será el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público. Les vamos a dar información sobre quién es Edgar, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Armando Amador. Aquí tenía la información. Bueno, él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado de la maestría en Economía por el Colegio de México. En el sector privado ha laborado, por ejemplo, en Vector Casa de Bolsa, Stone & McCarthy para México y Brasil, y fue director general adjunto para México del banco francés Dexia. En el sector público también ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de Finanzas, bueno, era el entonces director general de Administración Financiera del entonces Distrito Federal en 2016. Director general de la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México. También fue subsecretario de Planeación Financiera y secretario de Finanzas. También ha sido asesor para la gubernatura en el Banco de México desde el 1 de octubre del 2024. Se desempeñaba como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. También tiene una trayectoria desde la academia en la Facultad de Economía de la UNAM. Así es, pues bueno, ahí tienen ustedes el primer cambio, la primera renuncia, el primer cambio en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Ramírez de la O, quien va a salir una persona de las totales confianzas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que el presidente, incluso cuando fue candidato en el 2006 y en el 2012, postulaba a Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Estuvo en el gabinete desde el 2021, ratificado por la actual presidenta. Sin embargo, bueno, pues este es el primer cambio, y lo que se menciona es por compromisos familiares que tiene Ramírez de la O, por cierto, que tiene un doctorado en la Universidad de Cambridge, compromisos familiares internacionales. Así que pues ahí está este primer cambio que se genera. Veamos, porque incluso quien lo releva, él asegura en esta presentación que es uno de los discípulos de Ramírez de la O, que ha sido un funcionario al que le han llovido bastantes halagos porque ha sabido manejar muy bien la política económica en México. Pero vámonos con más información en Monse, vámonos a temas, porque este cambio se da también en un contexto internacional y de movimientos del tratado y de las relaciones bilaterales o trilaterales con Estados Unidos y Canadá. Y pues nos vamos también a esa información en torno pues ya a lo que compete a nivel internacional. Y es que hoy el periódico The New York Times relata cómo Justin Trudeau pues pasó a pensar de que Donald Trump pues estaba así como que bromeandito, pero entre broma y broma parece ese refrán que dicen la verdad se asoma. Y él pasó de pensar que era solo una broma cuando Trump se refirió a él como gobernador y se refirió a Canadá como el estado número 51, esto ocurrió a principios de diciembre, a declarar públicamente que su aliado y vecino más cercano estaba implementando una estrategia de aplastar al país
para apoderarse de él. Una estrategia y una política colonialista, qué raro, ¿no? Pero ahí está esto que se puede ver hoy en la portada, esto se puede ver en The New York Times, pero también en la portada del periódico The Globe and Mail, donde la periodista Gary Manson escribe lo siguiente: el estadounidense feo ha vuelto. Esto en referencia al presidente Donald Trump, cuya actitud torpe, arrogante y de soy el mejor que tú, refleja todo lo que está mal en su país en este momento, según expone la periodista. Vamos a ver a continuación este video que resume precisamente lo que dicen los comentaristas, los columnistas y lo que dicen los medios internacionales sobre Donald Trump. El término estadounidense feo ha resurgido en el discurso público y nadie lo encarna mejor que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Gary Manson en The Globe and Mail, Manson describe a Trump como arrogante, torpe y representante de lo peor de su país, especialmente después de su discurso ante el Congreso, lleno de mentiras y patriotismo exacerbado. Este comportamiento ha generado un rechazo global, particularmente en Canadá, donde se percibe a Trump como una amenaza a la soberanía y la estabilidad económica del país. Manson recuerda que el término estadounidense feo se originó en una novela de 1958 que criticaba la actitud pretenciosa y grosera de los estadounidenses en el extranjero, y que hoy parece aplicarse perfectamente a la administración Trump. La tensión entre Canadá y Estados Unidos alcanzó un punto crítico cuando Trump impuso aranceles a Canadá, justificándolos con la excusa de que el país no hacía lo suficiente para detener el flujo de fentanilo. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, respondió con una declaración contundente. Acusó a Trump de buscar el colapso de la economía canadiense para facilitar una anexión. Trudeau, quien inicialmente pensó que las referencias de Trump a Canadá como el estado número 51 era una broma, ahora ve estas acciones como parte de una estrategia hostil para someter a su país. The New York Times reveló detalles de las llamadas entre Trump y Trudeau, donde el presidente estadounidense expresó su descontento con varios tratados comerciales y fronterizos, e incluso cuestionó la validez del Tratado de Límites de 1908. En esas conversaciones, Trump también mencionó su interés en revisar los acuerdos sobre el uso compartido de lagos y ríos entre ambos países, un tema que ha sido recurrente en su administración. Además, sugirió la posibilidad de expulsar a Canadá de la Alianza de Inteligencia Cinco Ojos, que incluye a Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Estas declaraciones, junto con las constantes referencias a Canadá como el estado número 51 y a Trudeau como su gobernador, han generado indignación en el gobierno canadiense y en la comunidad internacional. The New York Times señala que estas acciones no son meras tácticas de negociación, sino un intento deliberado de debilitar a Canadá. La relación entre ambos países se ha deteriorado rápidamente, con Trump presionando a Canadá en múltiples frentes: comercio, seguridad fronteriza y cooperación militar. Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, advirtió a Dominic LeBlanc, ministro de Finanzas de Canadá, que Trump estaba dispuesto a abandonar tratados clave que rigen la relación bilateral. Esto incluye no solo los acuerdos comerciales, sino también los convenios sobre los Grandes Lagos y la cooperación en defensa aeroespacial. Estas amenazas han llevado a Canadá a reevaluar su dependencia de Estados Unidos y a buscar fortalecer su autonomía en un contexto de creciente hostilidad. El rechazo a Trump y sus políticas no se limita a la clase política canadiense, también se ha extendido a la población general y a los medios de comunicación. La prensa canadiense ha sido crítica con la administración Trump, describiéndola como una encarnación moderna del estadounidense feo. Mientras tanto, Trudeau y su gobierno se preparan para enfrentar lo que perciben como una amenaza existencial a su soberanía y economía. En este escenario, Canadá se ve obligado a considerar medidas drásticas para proteger sus intereses, incluyendo la diversificación de sus alianzas comerciales y de seguridad, en un esfuerzo por reducir su dependencia de un vecino cada vez más hostil.
Mexicanas consultadas piensan que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puede marcar un precedente no solo para garantizar sus derechos, pues, por ejemplo, como a tener una vida libre de violencia, sino también sus derechos políticos. Esto es lo que nos dicen encuestas recientes y les contamos en este Con Todo. Pues gracias por permanecer conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo. Pues, Romy, mañana es 8 de marzo, el Día Internacional de Conmemoración, donde se conmemora pues justamente la exigencia de las mujeres por una vida libre de violencia. Y también en ese contexto es que el día de hoy se publican distintas encuestas. Por ejemplo, la encuesta de las ERAS hace una pregunta a nivel nacional en donde plantea en primer lugar si las y los mexicanos creen que el artículo de la Constitución, donde dice que en México los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, se respeta hoy o no. Eso es lo que se pregunta en la encuesta que se da a conocer el día de hoy. Y bueno, vemos que el 58% de las personas dicen que sí, el 31% que no y el 11% a veces o no siempre. También hay un dato destacado que habla sobre qué tanto aceptan actualmente los hombres mexicanos que una mujer tenga un cargo importante en una empresa o en la política. Eso pues nos habla mucho del contexto que vivimos actualmente, porque pues una mujer encabeza el cargo más alto, ¿no?, a nivel nacional. El 48% de las personas dicen que sí aceptan que una mujer tenga un cargo importante en una empresa o en la política. El 33% lo aceptan, pero no del todo. Y el 19% no acepta que una mujer tenga un cargo importante. Pues sí nos habla bastante esta encuesta, aunque el mayor porcentaje se muestra a favor, pues todavía vemos casi un 20% que no acepta que una mujer tenga un cargo importante. Ese 33% también está así como, yo siento que también es como, lo contesto por compromiso, ¿no? Sí, pero no del todo. O sea, o aceptas que una mujer o no lo aceptas. O sea, no sé si como que, no. Como decía el expresidente, nada de tibiezas. O sea, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y fue así como que, pues sí, pero en realidad no tanto. Y hay otros datos también que nos muestra esta encuesta, Monse, porque también le preguntan a las personas que participan en este sondeo, ¿usted qué tan importante considera el papel de la mujer para cada uno de los siguientes ámbitos sociales, que son desde política, ciencias, negocios, hogar? Y, por ejemplo, en el tema de política, y eso sí es un dato llamativo, porque el 60% de los encuestados consideraron muy importante el papel de la mujer en la política. Un 37% consideró que era algo importante. Y un 3%, yo creo que andan perdidos en el siglo, no sé, 19, dice en la política, un 3%. En cuanto a la participación en el ámbito de las ciencias, el 64%, más alto que en la política, consideró que sí es muy importante que las mujeres participen en la ciencia. Un 32% consideró como algo importante y un 2% consideró nada importante la labor de las mujeres en la ciencia. En el hogar, pues ahí es donde... Ahí vemos también los números. Ahí sí el 90% de las personas encuestadas consideraron que era muy importante el papel de la mujer en el hogar. El 8% consideró que era algo importante y un 2% consideró que nada importante. En los negocios ronda más o menos como igual en las políticas y en la ciencia, solo un poquito más alto. El 67% de los encuestados consideraron muy importante el papel de la mujer en los negocios, el 26% lo consideró como algo importante. En los deportes es similar, el 66% consideró que es muy importante y el 25% algo importante y un 4% nada importante. Y en el tema de las artes,
solo por debajo del hogar es creo el que tiene mayor porcentaje. En las artes, el 71% consideró como muy importante el papel de la mujer y el 20% lo considera como algo importante y un 2% lo consideró como nada importante, Monse. Pues sí, era muy importante estos datos, pues por justo el contexto que estamos viviendo, ¿no? La primera presidenta de México no es algo menor y pues todavía vemos lo que nos dicen estos datos, es un poco de resistencia de la participación política de las mujeres, aun cuando pues hemos pasado por legislaturas recientemente ya por fin con paridad de género, pero bueno, ahí se va avanzando en esta parte, la parte de la representación política. Vamos a mostrarles también otra encuesta reciente de ENCOL, una encuesta que realiza para W Radio y para El País, la realiza la casa encuestadora ENCOL, con entrevistas a 610 mujeres de 18 años y más, una encuesta que hace entre el 22 y el 25 de febrero. Fueron entrevistas hechas vía telefónica, pero que nos muestran pues también cuál es la percepción que tienen las mujeres a nivel nacional. Esta primera gráfica que ustedes ven en pantalla pues es bastante reveladora. Les pregunta a estas mujeres cuál es el principal problema que enfrentan en su vida diaria. Bueno, vemos que el mayor porcentaje ahí menciona violencia en general. Estamos hablando de violencia sexual, física, psicológica, emocional. En un segundo lugar, el acoso sexual. En tercer lugar, la discriminación. En cuarto lugar, los feminicidios. Y después, estereotipos de género. Eso es lo que ocupa pues, los primeros lugares de los problemas que las mujeres mencionan que enfrentan en su vida diaria. También está, por ejemplo, la parte de menos oportunidades laborales y salarios inferiores a los hombres, pues sí, problemas que siguen vigentes aquí en México, Romy. También hay datos sobre, por ejemplo, de qué tipo de agresión o violencia han sido víctimas. Esa está en la página 6, si nos pueden apoyar a ponerla en pantalla, por favor. Sí, gracias. Esa gráfica nos muestra que el 31% de estas mujeres encuestadas comenta haber sufrido violencia verbal, el 26% violencia física, el 21% emocional o psicológica, en un 14% violencia económica y en un 7% violencia sexual. Y también tenemos, fíjate, no sé, a ver si nos podemos ir a la página 8 y luego a la 10, pero primero en la 8, porque mira, cuando hablabas tú del tema de violencia, también hay que ver la percepción de qué tanto se castiga esa violencia. Y a eso se remite esta pregunta porque preguntan, pensando en la situación que había hace 5 años, ¿usted diría que hoy es más probable o menos probable que las personas que cometen acoso, agresión sexual o cualquier tipo de violencia contra las mujeres sean castigadas? Y tenemos un 80% de encuestados que consideran que es más probable que se les castigue. Y aquí es importante destacar que es un 80%, pero ahí pueden ver en la encuesta que es un incremento con respecto a lo que pensaban el año pasado, donde 69% consideraban que era probable que se castigara. En cuanto a quienes pensaron que era igual de probable, viene una reducción porque el 24% pensaba que era igual probable que se denunciaron, no había una diferencia y ahora baja al 9%. Y yéndonos al tema de si creemos o no creemos que los mexicanos son, o en México, y no solamente mexicanos hombres, mujeres, porque también pasa con las mujeres. ¿Hay machismo? ¿Qué tan machistas considera que somos los mexicanos? Esta es la pregunta que podemos saber ahí en la hojita número 10. Y hay una disminución porque en marzo de 2024 el 56% pensaban que México
que los mexicanos somos muy machistas. Ahora es un 54%. Algo machistas, el 34%, ahora en marzo de 2025. Baja nada más un punto porcentual porque era 35% el año pasado. Y poco o nada machistas, un 11% este año y un 9% el año pasado. Y también hablando y yéndonos un poco a la par de la encuesta anterior de las oportunidades de las mujeres, Monse, ahí también viene información en esta encuesta. Así es, en la página número 11 de esta encuesta que realiza ENCOL, muestra los resultados de la encuesta realizada a nivel nacional a, les decíamos, más de 600 mujeres, con la pregunta: ¿usted considera que en nuestro país las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para? Un 93% considera que sí tienen las mismas oportunidades para graduarse de una carrera universitaria, en un 88% para ser presidentas de México y en 83% para obtener un empleo, un 81% para ser rectoras de una universidad, en 79% ser gobernadoras de su estado y en un 74% asumir la dirección general de una empresa, en el 72% conseguir un mejor salario y en un 40% de salir a la calle sin temor a sufrir violencia. Destacan estos resultados pues porque muestran, ¿no?, la importancia de tener representación de mujeres en la política, porque ya estamos hablando de que, por ejemplo, una niña que prende la tele ya puede ser cada vez más normal que tú ves a la sesión del Congreso y ves a 6 diputadas hablando ante el Pleno, ves a la gobernadora. Ves a la gobernadora de tu estado. Sí marca bastante la diferencia el tener representación de mujeres en la política, y bueno, es lo que plantea, lo que deja ver esta encuesta que publica ENCOL. Y también, por ejemplo, hay datos de las tareas, por otro lado, ¿no? El contraste, ¿no? Las tareas domésticas, ¿no? Sí. Esa es la página 13. Sí. Si nos podemos ir ahí a la página 13, porque ahí, por lo general, bueno, les preguntan quiénes realizan las tareas domésticas en su hogar. Y el 44% de los encuestados señalaron que las mujeres son las que realizan la mayor parte de las labores del hogar. El 43%, todos participan por igual o equitativamente, y el 11%, fíjate, yo soy ese 11%. Vive sola en mi hogar, así que de modo tengo que hacer todo, doméstico o no. Y los hombres realizan la mayor parte de las labores del hogar, 1%, y no entiendo cómo él no sabe, pero es un 1%. Sí, pues sí, el contraste. También la otra encuesta, ¿no?, mostraba de que es muy importante que las mujeres estén en el hogar, y bueno, esta nos deja ver pues quiénes están realizando en mayor medida las tareas domésticas. Otro dato que también nos llama la atención es lo que se muestra en la página 16. Uh-huh. Ahí les preguntan, demuestra los resultados de la pregunta. Ustedes díganme qué tan de acuerdo o desacuerdo están con lo siguiente. En primer lugar, el que las mujeres tengan el mismo número de candidaturas y puestos en el gobierno que los hombres. El 90% de las personas encuestadas, de las mujeres encuestadas, dicen que sí. En un 89% están de acuerdo con que se determinen espacios exclusivos para mujeres en el transporte público. En un 67% con la interrupción legal del embarazo. En un 66% están de acuerdo con que se asignen puestos de empleo en las empresas exclusivos para mujeres. En un 60% también de las mujeres encuestadas se dijo a favor del movimiento feminista. Y también, por ejemplo, que un 58% expuso que está de acuerdo con que las personas trans acudan a las manifestaciones feministas. Sí, es que incluso hasta las mismas, entre los mismos que se catalogan como feministas, hay unos que no son, pues no quiere decirle la palabra como las dice, porque son de iniciales, pero no están de acuerdo con las mujeres trans, ¿no? Sí. Transfobia. Y aquí vemos pues una amplia aprobación, es lo que muestra esta encuesta reciente. Uh-huh. Y también, bueno, pues vámonos ya, yo creo que con las dos últimas láminas las voy a dar un poco invertidas, porque antes de concluir
sobre qué tan de acuerdo están o no con la marcha del 8 de marzo, del 8M. Vámonos con una pregunta que también le hacen y que es importante porque le cuestionan a las personas encuestadas si a partir de la llegada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum consideran que la situación de los derechos de las mujeres en México será mejor o será peor de la que se vive actualmente. Y aquí es donde vemos que sí hay mucha esperanza en que se mejoren los derechos, la participación política de las mujeres, porque un 86% considera que con el gobierno o con la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno federal va a ser mejor o será igual de bien. Un 8% considera que podría ser peor o será igual de mal. Y un 6% no sabe, Monse. Y también le preguntan a las personas, digo, ya que estamos a horas de la marcha del 8 de marzo, si aprueban o desaprueban la marcha de mujeres. El 70% la aprueba, esto está en la página número 20, 70% la aprueba. El 13% ni le va ni le viene, dice ni la aprueba ni la desaprueba. El 15% le dijo no, desaprueba la marcha, y un 2% no supo. Y también les decíamos, Romy, que hay datos sobre qué esperan las mexicanas, pues desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al ser cuestionadas sobre si consideran que la situación de los derechos de las mujeres en México será mejor o será peor de la que se vive actualmente, el 86% de las encuestadas dijo que será mejor o será igual de bien, mientras que el 8% opina que será peor o será igual de mal, y un 6% que no sabe. Entonces, pues un 86% de la población es la que está considerando que la situación de los derechos de las mujeres será mejor, pues con este gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es. Y bueno, yo creo que también estas encuestas van a variar al siguiente mes, y la hacen porque la participación y sobre todo la manera en que se ha desenvuelto en todo esta telenovela, bueno, no quiero decirle telenovela, pero en este contexto global complicado de que allí tienen al señor naranjoso, ahora sí sentado en su macho de querer dominar todo. Pues quien ha utilizado la cabeza fría, la templanza, y es algo que se ha estado destacando en las últimas horas, es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto contrasta mucho porque mientras que otros políticos u otros líderes mundiales como Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, o hasta otros de izquierda como Gustavo Petro de Colombia, que se ha peleado con Nicaragua, no solamente con Trump, sino como con al menos otros 5 líderes mundiales, al menos sus homólogos, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene esta postura de respeto, de cordialidad, de no subordinación, obviamente, y ella lo ha dicho en las conferencias, de hacer una política, sí, de respetuosa, pero a ver, respeta tú también mi soberanía, vamos a negociar, vamos a explicar las cosas como ocurren, y de cierta manera vemos que ha apaciguado esa bestia peluda, porque así la cataloga la feminista y activista Marta Lamas, con quien tuvimos la oportunidad de platicar precisamente de cuáles pueden ser esos calificativos, esas destrezas que ha mostrado la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de todo este contexto para poder apaciguar a ese hombre que pareciera andar como mula, solo quiere lo que él quiere, y ante eso, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Y ciertamente la presidenta lo ha estado realizando bien. Y si te parece, nos vamos a este video con esa entrevista sobre el tema. En un escenario global dominado por figuras políticas que actúan como machos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado una diferencia sustancial en su estilo de gobierno y en su manera de interactuar con sus homólogos como Volodymyr Zelensky o Donald Trump, a tal grado de ser la única que hasta el momento ha podido apaciguar, al menos de manera momentánea, al presidente estadounidense con respecto a sus presiones arancelarias.
Mientras políticos como Vladimir Putin, Gustavo Petro y hasta el mismo Justin Trudeau han protagonizado disputas públicas cargadas de testosterona, Sheinbaum ha optado por una estrategia más racional, evitando la confrontación innecesaria y apostando por el diálogo como herramienta clave, en un momento en el que el mandatario de Estados Unidos mantiene su forma expansionista e imperialista. Marta Lamas, académica y activista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, destacó la habilidad política de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para manejar relaciones con figuras como Donald Trump sin caer en confrontaciones innecesarias ni en lógicas de poder masculinas, en un momento en que la política internacional se rige por la agresividad y el choque de egos. Y yo creo que Claudia Sheinbaum ha tenido una inteligencia política, una cabeza fría y un modo, digamos, de manejar a un personaje tan complicado como el presidente Trump, ¿no? Porque también, digamos, tiene un entrenamiento con el presidente Andrés Manuel y con la bola de señores que están alrededor en Morena, digamos. Está pensando en qué es lo que le conviene más al país. Entiende que son hombres difíciles y complicados y les ha podido dar la vuelta. Y ha sido, bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Soy su fan absoluta, digamos. La manera en que ella ha manejado toda la relación con Estados Unidos de una dignidad, de una sobriedad y al mismo tiempo cortés y al mismo tiempo diciendo presidente Trump y muy bien y gracias. O sea, lo ha hecho, yo no creo que hubiera nadie que lo hubiera hecho mejor que ella. Entonces yo estoy absolutamente apantallada por la forma en que nuestra presidenta ha lidiado con el presidente Trump. La forma en que Sheinbaum ha lidiado con Trump contrasta, por ejemplo, con la humillación pública que sufrió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su intento por congraciarse con el mandatario estadounidense. Incluso también contrasta con la manera en que el ministro de Canadá también ha llevado la negociación con Trump, y es que ha sido muy notoria la diferencia en el tono que usó Donald Trump al informar sobre sus llamadas con sus socios comerciales y vecinos, mientras que con el primer ministro canadiense Justin Trudeau el intercambio fue tenso y terminó con reproches. La conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum fue descrita como respetuosa y productiva. Para la antropóloga y feminista Marta Lamas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por la estrategia correcta y al manejar la relación con Donald Trump, a quien describió como cerrado, ignorante y arbitrario, con quien no se puede ganar, por lo que insistió en considerar que con las decisiones de la presidenta estamos en el camino del menor de los males. Sino que está tomando decisiones muy bien pensadas, pero no hay decisión perfecta, Romina. O sea, toda decisión, sobre todo en política, siempre tiene un costo, por muy pequeño que sea. A veces elige el menor de los males porque no se puede conseguir la perfección o el bien total, ¿no? Y yo sí creo que estamos en el camino del menor de los males. O sea, creo que con alguien como Trump no se puede ganar. Está muy difícil con alguien así cerrado, ignorante, arbitrario, todos los calificativos que se le pueden poner a la presidenta de Estados Unidos, una gente tan cerrada, ¿no? Con una gente así tú no puedes negociar bien, ¿no? No hay esta voluntad de cooperación. Él lo que necesita es demostrar que él manda e imponer y mostrarse muy cabrón. Entonces, frente a eso, ¿cuál es el menor de los males? No lo vas a cambiar. Y él es el que tiene el poder ahorita del país más poderoso del mundo. Entonces, yo creo que sí, Claudia y su equipo han valorado esas cosas y que han diseñado una estrategia para no picarle la cresta, para que no se acelere más, para bajarle hasta donde se puedan los humos, pero no lo van a cambiar, es una bestia peluda, ¿no? Entonces, cuando tienes una bestia peluda embravecida enfrente, pues lo que tienes es que cuidarte que no te lleve entre las patas. Y creo que es un poco lo que también están pensando, que no nos lleve tanto entre las patas, pero no lo vamos a convertir en un político racional, conciliador y negociador. Eso, digo, de entrada se me hace que no existe con ese personaje. Entonces, a mí me parece que el camino que se ha elegido es el camino de preservar a lo máximo, ¿no? La calma y la posibilidad de que haga menos daño a México.
Y vamos con la información que tenemos preparada para ustedes, esta información de cierre. Hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció a Beatriz Pajés y a la revista Siempre por incurrir en calumnia electoral, mensajes antisemitas, discursos de odio y discriminación en contra de Claudia Sheinbaum cuando era precandidata presidencial en 2023. Y esta sentencia la da a conocer el Tribunal Electoral, pues después de esta portada que publica la revista Siempre, en la que se mostraba la silueta de la entonces candidata presidencial portando una banda con cruces esvásticas en la cabeza. Bueno, hoy en sesión ordinaria la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la impugnación que había presentado Pajés para invalidar la sanción que le fue impuesta en 2024 por esta portada. Con esta sentencia, pues ya se da por cerrado el caso después de que la sentencia había sido devuelta en un par de ocasiones y que se ordenó a las autoridades analizar si la utilización de esta imagen había sido de forma intencionada y con el objetivo de pues interferir en la elección presidencial. Hoy se confirman estos señalamientos y por eso se impuso una multa de 7,780 pesos en contra de Pajés y la revista Siempre. Recuerden que Beatriz Pajés pues es también reconocida por ser conductora en Atypical TV, este programa pues abiertamente con un discurso igual antiderechos y que está ahí también en YouTube. Conservador. Sí. Y lo que hoy confirma también la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde fue analizado el proyecto del magistrado Felipe Fuentes, es que Beatriz Pajés no pudo fundamentar su portada ni revertir los elementos con los que incurrió en estos ilícitos electorales. La magistrada Janine Otálora destacó que estos elementos imprimieron a la publicación una connotación antisemita no protegida. Dijo también que estos elementos pues no tienen cabida en el debate y se erigen como límites legítimos a la libertad de expresión. Expuso lo siguiente la magistrada Janine Otálora. En primer lugar, la esvástica utilizada en la publicación es claramente una esvástica nazi de color negro y la orientación del símbolo sumado al trasfondo blanco y rojo así lo ponen en evidencia. Sabemos que sobre el significado corriente de ese emblema es el símbolo antisemita. Sí, y fíjense, es bien importante, sí es importante. A lo mejor el monto por el que fue castigada no es mucho, digo, 7,000 pesos, yo creo que se los desembolsa así casi como si nada. Pero hay dos puntos que sí me gustaría destacar, Monse, de esta noticia. El primero, y lo que podemos ver, es que este caso nos muestra cómo en la política este discurso de odio se sigue utilizando para descalificar, para atacar a aspirantes, utilizando estereotipos raciales, religiosos o étnicos. Y también es importante esta sentencia porque nos pone en evidencia, Monse, que la libertad de expresión también tiene su límite, que no es absoluta cuando transgrede otros derechos, cuando entra en conflicto con la igualdad, con la dignidad de otras personas, con violentar sus derechos, porque este elemento antisemita de la caricatura, vinculada a la candidata Sheinbaum con la esvástica debido al origen judío, pues esto nos muestra un claro ataque y no a su carrera política, sino un ataque que va muchísimo más allá de las ideas políticas que ella enarbola y que ella presentaba al ser aspirante y que no se estaba atacando a la política, se estaba atacando a su identidad cultural, a una identidad cultural, lo cual no es aceptable. Entonces esto nos muestra que, la libertad de expresión también tiene un límite. Sí, los medios de comunicación, los periodistas tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades de no difundir contenido que transgreda otros derechos o que trasleda o que vaya o impulse ese discurso de odio que se sigue, que se está aumentando en varios medios de comunicación. Y ojalá
esto también tenga repercusión a lo que acaba de pasar en Querétaro, donde un caricaturista puso hace poquito el signo feminista también con una imagen nazi. Entonces es tremendo. Sí, una sentencia que sí marca un precedente, Romy, y pues recordar también que cuando se publica, pues Beatriz Pajes publica también en su cuenta de Twitter un mensaje de disculpa con una imagen negra, o sea, en la portada de la revista Siempre, con un fondo negro y una flor blanca. Esa fue su disculpa y un mensaje diciendo que respeta y admira a la comunidad judía de México, pero pues sí, hoy la sentencia que confirma el Tribunal Electoral es importante. Y bueno, ya ahí tenemos la información sobre esta sentencia. Romy, también les queremos dar, antes de irnos, la información sobre las protestas que se van a registrar el día de mañana. Sí, mañana 8 de marzo, pues es un día que está marcado por la movilización de mujeres en todo el país. Este 8 de marzo, pues se espera que miles de mujeres salgan a las calles de la Ciudad de México y del Estado de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Las marchas partirán desde distintos puntos. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues el destino será el Zócalo capitalino. Este año la movilización pues busca visibilizar la lucha por la igualdad y el alto a la violencia de género. Las principales demandas que han expuesto colectivas que están convocando a protestar son pues la despenalización del aborto en todos los estados, la protección de víctimas de violencia vicaria, el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres trans, un alto a los feminicidios y violencia de género. Uno de los contingentes partirá de la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma y se espera que avance a partir de las 12:30 horas. También saldrán contingentes desde la Estela de Luz, desde el Hostel Fiesta Americana, también en el Paseo de la Reforma, de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, del Senado de la República, del Monumento a la Revolución. En el Estado de México, pues también habrá una protesta en Nezahualcóyotl, en el antimonumenta de Neza, frente al Palacio Municipal, a las 12 horas. Hay movilizaciones, pues les decíamos, en estas entidades. También se han visto carteles de distintas colectivas donde hacen invitaciones pues a protestar, a lo mejor si no puedes salir a manifestarte, pues seguir hoy conectada pues virtualmente, pronunciarte contra la importancia, ¿no?, de garantizar estos derechos, el derecho a una vida libre de violencia. Sí, si usted está aquí en la Ciudad de México, y bueno, ya le dimos algunos de los puntos, pero también, bueno, la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, como siempre, recomienda tomar algunas rutas alternas. ¿Como cuáles son esas rutas alternas? Bueno, está el circuito interior, está el eje 1 norte, está Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, para que no diga, ay, estas marchas. No, ahí hay alternativas. Y si usted está pensando, ustedes quieren ir a esta marcha, también hay recomendaciones para los asistentes. Las autoridades, son recomendaciones que vienen de las autoridades, y ellas sugieren que las personas que vayan a ir a esta marcha, pues que tomen en cuenta utilizar ropa y calzado cómodos, hidratarse constantemente, portar una identificación y dinero en efectivo, mantener el celular cargado y compartir ubicación con contactos de confianza. Sí, Romy, pues con esta, y los vamos a dejar ahorita con un video de Deutsche Welle, un video que muestra el caso de Ana Catria, una abogada, cómo está buscando también justicia, y pues como ella también ha representado a mujeres que mantienen pues desde hace años la búsqueda, por ejemplo, para tener la custodia de sus hijos. Entonces, esta información de Deutsche Welle es importante que ustedes la vean. Con eso nos vamos a despedir este viernes 7 de marzo, Romy. No sin antes agradecerles por acompañarnos esta semana, a ti por acompañarme, Romy, y hacer pues más amena esta
este programa. No, pues a ti muchísimas gracias por la invitación. El próximo lunes ya regresa nuestra querida compañera y tremendísima Dulce Olvera, aquí la va a tener. Muchísimas gracias por la invitación. Recuerden que el domingo tenemos transmisión especial, vamos a andar ahí Monse, una servidora, y obviamente pues van a andar ahí los jefes en el Zócalo, para que no se pierda esta transmisión que va a arrancar con nuestros compañeros Obed Rosas y Perla Velázquez a las 11 de la mañana, aquí en Sin Embargo al Aire. Le agradecemos a Gerardo Meléndez y a Jess C por esos superchat, y pues nos vemos. Sí. Nos vemos el domingo y el lunes también por aquí. Que le hayan quitado a sus 5 hijos es lo más cercano a la muerte para Maha. Hace un año que un juez otorgó la custodia completa al padre de sus pequeños y no los puede ver. Maha cuenta que su marido la golpeaba tanto a ella como a sus hijos, pero fue él quien la denunció y ahora es ella quien está a las puertas de enfrentar un juicio por violencia familiar. Y que tengo que ir a firmar cada mes como si fuera una delincuente. Esto es una perversidad horrible, porque ¿cómo te atreves a que si yo trato de acercarme o comunicarme con mis hijos, me meten a la cárcel? El proceso judicial de Maha contra su marido sigue sin avances. Ya se ha aplazado 5 veces la audiencia con diversas excusas, como por ejemplo que Internet no funciona. La penalista Ana Katiria lleva 22 años litigando en casos de violencia familiar. Representa a Maha y a otro grupo de mujeres que acudieron a ella para denunciar maltrato y abuso contra sus hijos. Denuncian que sus maridos se unieron y lanzaron una campaña mediática ilegal contra ellas y Katiria, a quien le fabricaron una acusación por supuesta red de extorsión. Metieron a la cárcel a una de las chicas que yo representaba, que después dejé el caso, al igual que en el caso de mis sobrinos. Se fueron juntando con estos agresores que lo que nos dan es una visión muy clara de cómo se sistematiza la violencia de género a través de quienes ocupan el poder económico y político de nuestro país. Katiria fue amenazada de muerte y tuvo que irse de México. El escándalo por la detención durante 5 días de Mafer Turrent, una de las mujeres violentadas, sacudió a la justicia de Ciudad de México y el fiscal a cargo fue destituido. Existe además falta de personal y capacitación. De las 3.900 agencias del Ministerio Público, solo un 16% se especializan en delitos contra las mujeres y solo 1 de cada 4 asesinatos de mexicanas se investigan como feminicidio. Ni la Fiscalía Federal ni Capitalina han querido responder a las preguntas de DW. La abogada Laura Salinas trabajó hasta hace poco en la Fiscalía General de la República. Probablemente habría menos corrupción en ese ámbito si los hombres de verdad estuvieran convencidos de que no se vale la violencia contra las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los jueces locales de lo más conservador de las ciudades, sus amigos son las personas conservadoras, las presiones les llegan desde la gente con más dinero y más conservadora. Tanto Salinas como Katiria coinciden en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está dando pasos contundentes, ha enfatizado su objetivo de impunidad cero contra los feminicidios y ha creado la Secretaría de la Mujer. Mientras tanto, Maha sigue denunciando lo que llama influyentismo del Poder Judicial. Aún no sabe cuándo volverá a ver a sus hijos.